En un universo lleno de amenazas invisibles, el cuerpo humano se encuentra en constante peligro, pero dentro de cada uno de nosotros existe un ejército incansable, siempre alerta, preparado para defendernos sin descanso. Hoy nos adentramos en el mundo de estos héroes silenciosos, los guerreros de la inmunidad innata. Aquí vamos. Y te preguntarás, ¿qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata es el sistema de defensa inmediato y no específico del cuerpo humano que se activa en cuestión de horas tras la exposición a agentes patógenos. A diferencia de la inmunidad adaptativa, no posee memoria inmunológica, por lo que responde de manera uniforme a cada infección sin recordar encuentros previos. Este sistema actúa como una primera línea de defensa mediante una combinación de barreras físicas, moléculas solubles y células especializadas. Ahora analizaremos un poco sus componentes. Entre las barreras físicas se encuentran la piel y las mucosas, las cuales actúan como fronteras contra los patógenos. También participan moléculas como las citoquinas, proteínas que actúan como señalizadores en la comunicación entre células, y las proteínas del complemento, un grupo de proteínas que se activan en cascada para destruir microorganismos, facilitar la fagocitosis y potenciar la inflamación. Entendiendo un poco de la inmunidad innata, ahora vamos a conocer algunas de las células protagonistas en la fagocitosis. La fagocitosis es uno de los mecanismos centrales de la inmunidad innata y es llevado a cabo por células especializadas llamadas fagocitos, que incluyen neutrófilos. Son las células fagocíticas más abundantes en la sangre, son altamente móviles y constituyen una parte importante de la respuesta inmune innata. Cuando detectan una infección o una lesión, se desplazan hacia el sitio afectado, fagocitan patógenos como bacterias y hongos. Macrófagos son células fagocíticas especializadas que se encuentran en varios sitios del cuerpo, incluyendo el sistema linfático, el vaso, los pulmones, entre otros. Macrófagos son células fagocíticas especializadas que se encuentran en varios sitios del cuerpo, incluyendo el sistema linfático, vaso, los pulmones, entre otros. Desempeñan un papel esencial en la eliminación de patógenos, la eliminación de células muertas y la modelación de la respuesta inmune. Además, presentan fragmentos de patógenos en las células T del sistema inmunológico para activar la respuesta inmune específica. Células dendríticas se encuentran en tejidos periféricos y en los ganglios linfáticos. Tienen la capacidad de capturar antígenos y presentarlos a las células T, desencadenando una respuesta inmune adaptativa. Este proceso consta de varias etapas. Etapas del proceso de fagocitosis. 1. Reconocimiento y unión del patógeno. Los fagocitos identifican a los patógenos o células apoptóticas mediante los receptores específicos en su superficie, como los receptores tipo TOL, los receptores de reconocimiento de patrones, los receptores FSY y los receptores del complemento. Estos receptores reconocen estructuras características de los patógenos, conocidas como patrones moleculares asociados a patógenos, o bien detectan opsoninas como anticuerpos o fragmentos del complemento que recubren a los patógenos, facilitando su identificación y unión. Este reconocimiento activa al fagocito, desencadenando el proceso de fagocitosis. 2. Señalización y activación de la maquinaria de internalización. Una vez que el objetivo es reconocido, se activan una serie de señales intracelulares que reorganizan el citoesqueleto de actina del fagocito. Esta reorganización es fundamental para la formación de un cáliz fagocítico, mediante la extensión del pseudópodo que rodean y engullen el objetivo, encapsulándolo en una vesícula interna. En la etapa 3 tenemos la formación y maduración del fagosoma. El patógeno o célula apoptótica queda encerrada en una vesícula llamada fagosoma, formada mediante la remodelación de la membrana plasmática y la incorporación de las membranas internas. Ese fagosoma se fusiona con lisosomas para dar lugar al fagolisosoma, una estructura clave para la destrucción del contenido ingerido. En la etapa 4 encontramos la degradación y eliminación del patógeno en el fagolisosoma. Dentro del fagolisosoma, el pH ácido, las enzimas lisosomales y las moléculas antimicrobianas, como las especies reactivas de oxígeno, las ROS y nitrógenos RNS, atacan los componentes esenciales del patógeno, como proteínas y ADN, asegurando su destrucción completa y eliminando eficazmente la amenaza para el organismo. La fagocitosis no solo es vital para la eliminación de patógenos, sino que también desempeña un papel clave en la presentación de antígenos. Después de la fagocitosis, los macrófagos y las células dendríticas pueden procesar fragmentos del patógeno y presentarlos en la superficie celular mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Este proceso activa a los linfocitos T, conectando la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Opsonización y defensa contra patógenos encapsulados. La opsonización es un proceso en el que los anticuerpos o proteínas de complemento recubren a los patógenos, lo que facilita su reconocimiento por los fagocitos. Este mecanismo es especialmente importante en la defensa contra bacterias encapsuladas, como los neumococos, cuya cápsula de polisacáridos les permite evadir la fagocitosis. Los anticuerpos y las proteínas del complemento actúan como opsoninas y se unen a los patógenos, haciéndolos más visibles y, entre comillas, más apetecibles para los fagocitos. El proceso de migración y reclutamiento celular en la fagocitosis. La migración de los fagocitos hacia el sitio de infección o daño tisular es seguida principalmente por quimostasis, un proceso en el que las células se mueven en respuesta a gradientes de señales químicas, como quimiosinas y otros mediadores inflamatorios. Los macrófagos, al reconocer los PAMs de los microorganismos, liberan citoquinas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral y quimioquinas, que actúan como señalizadores hormonales. Estas citoquinas provocan que el endotelio, es decir, el revestimiento de los vasos sanguíneos, exprese moléculas de adhesión como las lectinas, permitiendo que las células fagocíticas se adhieran débilmente en un proceso conocido como rodamiento. Si la inflamación persiste, las integrinas de las células fagocíticas interactúan con los ligandos de las integrinas del endotelio, lo que resulta en una adhesión firme seguida de quiapédesis, un proceso en el cual las células atraviesan el endotelio para llegar al tejido infectado y realizar la fagocitosis. Generación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno en la fagocitosis. Durante el proceso de fagocitosis, los fagocitos producen moléculas como las especies reactivas de oxígeno, ROS, y óxido nítrico, las cuales son esenciales para la destrucción de microorganismos y células extrañas. La ROS se encarga mediante la acción de la enzima NADPH oxidasa
que produce un radical de oxígeno altamente reactivo que ataca las proteínas y el ADN de los patógenos. El óxido nítrico, por su parte, es producido por las enzimas de óxido nítrico sintetasa a partir de la arginina y el oxígeno. Este óxido nítrico actúa como agente antimicrobiano, daña directamente a los patógenos y modula la inflamación de la comunicación entre células inmunes.